Cordial saludo, Beatriz. Espero te encuentres muy bien. Vamos a hacer retroalimentación de los trabajos entregados. El primero, ya habíamos retroalimentado antes. La infografía me parece que está muy bien, que tiene todos los elementos que se abordan en la lectura, las cartas de Atenas, están los espacios, los museos que tenemos que ver. En tu mapa mental ya te había dicho que encontraba que había falta de algunas actividades, de algunos lugares, de algunos estamentos que son necesarios tener en cuenta, ¿no? Y que ya te he limitado, sin embargo, no encontré esas correcciones realizadas. Y tenemos unas obras que por supuesto sé que no vas a trabajar, sino que las has modificado y que de ellos sí hemos hablado por Skype. El segundo trabajo, que este sí no... bueno, entonces de este primer trabajo, como no me entregaste correcciones al mapa mental, la nota queda en 20 puntos. Este segundo me parece que está muy interesante, está muy bien planteada el análisis, sin embargo carece de otra parte que es muy interesante que pudieras analizar, que son los riesgos con la matriz de riesgos que se estableció en el OBI que les presenté. Bueno, entonces la otra cosa es que creo que no has realizado una lectura muy profunda de los materiales que hay en el entorno de conocimiento porque, por ejemplo, hay algunas sugerencias que haces que yo creo que deberías entrar a revisarlas. Bueno, entonces este es un trabajo que se hace en el Cerrito Valle, en la Casa de la Cultura, que está con auspiciado pues por una fundación Universitas, creo que me dijiste, y es, es necesario por las fotografías que veo, por la información que me presentas, que este trabajo se haga muy riguroso porque creo que puede beneficiar mucho a la población en la que estás. Bueno, es importante saber que es una estructura antigua y que como tal tiene unos límites a la climatología y que se hace unas limpiezas, digamos, para evitar frustraciones y humedad. Este tipo de casas antiguas en climas cálidos son muy buenos para bajar el calor. Sin embargo, no así para la humedad, ya que la piedra y el adobe permite las filtraciones de aguas subterráneas y que suban fácilmente. Entonces, eh, es necesario tener en cuenta que si bien está en unas condiciones de alta temperatura, también puede tener humedad, sobre todo en épocas de invierno. Y eso nos va a ayudar en la parte de identificación de riesgos. La siguiente parte del entorno, de cómo está, eh, tú misma afirmas de un pesado tráfico vehicular y eso también es otro elemento importante para tener una identificación de riesgos en cuanto a la contaminación, ya que acá en estos dos elementos que ya estamos viendo, tenemos que tener unos elementos cruzados de sugerencias. Uno va a ser que exista un deshumidificador, pero los deshumidificadores son bastante costosos y como la colección es más que todo cerámica, pues solo las partes no están tan tenaz, pero a la colección que tenga que ver con papel, textiles, huesos, mmm, pintura y otros elementos más frágiles en su conservación, sí debería haber un deshumidificador y si no, utilizar elementos como sílica gel. Es necesario que en la colección se realicen unos bastidores con unos filtros de tela
por ejemplo, una tela blanca como un lino o algo así, que permita la entrada, digamos, de la luz un poco en difuminada e impedir el ingreso de material particulado proveniente de la contaminación de tráfico vehicular. Mm, Encuentro también que hablas después que es una estructura pues bastante sismo resistente, que tiene unos cimientos muy profundos y eso es muy interesante, eso es muy bueno en este tipo de construcciones. Sin embargo, eh, también, no, pues la otra cosa no solo es por los cimientos profundos, sino porque el adobe es en sí un material sismo resistente porque se mueve y no se fractura fácilmente. Digamos que se reacomoda. Encuentro que hay algunos elementos que hay que determinar en cuanto a seguridad, en cuanto a mantenimiento y que en ello pues hay unas recomendaciones que pues, tú misma das. Eh, no sé, para este tipo de colecciones pequeñas, pues sería una maravilla contar con sistemas de climatización o de medidores de humedad, etcétera. Pero si en una colección pequeña, tal vez lo más importante en este momento es, y por las fotografías que veo, es dotar de un movimiento, de un mobiliario adecuado para guardar la colección. Por ejemplo, esto que está aquí en el suelo, lleno de cables, o estas vitrinas no son como lo mejor que puede haber. Tú misma lo dices, carece de mobiliario. No inmobiliario, sino mobiliario. Un inmueble es una casa, un mueble es un escritorio. Entonces es mobiliario para exponer esos objetos, determinados objetos, y para mantener en colección. Mm, Creo que aquí hace falta un poco más contar cómo está conformada esa colección y además de saber que es de mala gana, que son restos arqueológicos, es cómo se guardan, en dónde se guardan. Por ejemplo, que si está el acceso a plagas, animales, etcétera, es necesario eso. Por ello, era muy importante que se hiciera el análisis de riesgos, que no te lo hiciste. Hay unas características pues administrativas mmm, que por lo que veo, digamos, hay una estructura que permite, digamos, una gestión administrativa, pero no una gestión curatorial o museográfica para el mantenimiento de la colección. Por ende, es recomendar aquí, por ejemplo, importante contar con unas asesorías o contar con la ayuda de capacitaciones para el manejo de esta colección. Bueno, la mayor parte de los objetos son hallados en Malagana y tiene una historia muy interesante en el contexto arqueológico de nuestro país, porque fue un lugar donde se guaqueó continuamente durante, digamos, del momento en que se reporta el hallazgo hasta el momento en que el ICANN interviene, pasaron más o menos un mes. La guaquería fue intensa, se llamó el ejército para cerrar el área, luego el ejército mismo terminó guaqueando, las monjas terminaron guaqueando, los policías terminaron guaqueando y eso incluso se salió de las manos. A pesar de tanta guaquería, pues es una de las colecciones más grandes que hay en el Museo del Oro y por lo visto también aquí y es muy valiosa por este sitio. Eh, Sin embargo, te recomiendo que dejemos de tratar estos objetos arqueológicos como tesoros y más bien miremos que son como vestigios, testimonios de la actividad y quitémosle ese velo que tienen de tesoro porque no es, digamos, el manejo adecuado para una colección, tratarla de tesoro, ¿no?
Si tú te das cuenta, tú saltaste del análisis de la colección a unas recomendaciones sin haber realizado un análisis de riesgos. Si bien tienes posibles riesgos, no lo tienes ni cuantificado ni definido con la matriz propuesta en el OBI. Por ello, voy a poner 90 puntos. El tercer trabajo es un trabajo interesante. Se nota el esfuerzo de revisar objeto por objeto, pieza por pieza, de los que están ahí, ¿no? Tenemos el mapa conceptual que realizaste. Está bien, está completo. Y tenemos las fichas de inventario. Eh, es necesario, si tuviste la, la web conference que nos hicieron las personas del programa de fortalecimiento de museos, eh, es necesario, así uno no sea difícil para uno dar un valor y todo eso, es necesario generar un valor a un avalúo, porque digamos que tenemos que saber este objeto más o menos cuánto puede valer en pesos, en euros, en dólares, para tener, digamos, un conocimiento frente al manejo de seguros y las responsabilidades por cualquier tipo de demanda que pueda entrar. Entonces, más o menos podemos decir que podemos ponerle un valor de 200, 300 mil pesos a cada una de estas vasijas. ¿Mm? Entonces, aquí, por ejemplo, en autor fabricante, pues por supuesto en autor hay cultura y está bien identificado. Bueno, yo veo que la pieza se encuentra, en la fotografía que vi, se encuentra en un estado regular de conservación por una pérdida del acabado superficial. ¿Viste? Entonces, eso genera, digamos, un desgaste a nivel de superficie. No es un barro crudo, es un barro cocido, porque si fuera barro crudo, pues se desmoronaría totalmente y se resquebrajaría. Tiene un bajo nivel de cocción. Mm, bueno, en general yo veo pues la descripción bien, la descripción de las observaciones que tienes son muy interesantes. Es lo que le da, digamos, unos elementos de conocimiento a la colección. Tenemos la alcarraza, es una alcarraza mamiforme, no sé si en el título no está. Eh, hay que hacerle también pues unas observaciones en torno a la conservación, en torno a la pintura, en torno a las formas, así como lo hiciste tal vez a la primera, ¿no? Me parece interesante que ya hayas empezado a ver algo de periodización y la Mayotoco Sonso, que son los periodos que hay para la cultura calima, que son, digamos, estados. Y Lama es con I latina, no con Y. Es de lo más antiguo que hay. Es muy interesante la Mayotoco Sonso. Um, yo veo lo mismo, mirarle como la descripción de la conservación, mucho mejor. Yo siento que en algunos hiciste y en otros te quedaste como sin una descripción más profunda en las observaciones, ¿no? Sin embargo, yo veo que registras la totalidad de las piezas y que estas se encuentran bien. Mm, bueno,
tal vez podemos profundizar un poco más de lo que este contexto arqueológico nos brinda. Dar unas conclusiones un poco más amplias en torno a la documentación. Es una zona que se han hecho muchísimas excavaciones arqueológicas, ya sea en la zona malagana o en la zona calima, incluso ahí donde estás en Cerrito, incluso hasta Chuscabe por ahí. Por supuesto no tengo nada publicado porque eso es de la Universidad Nacional. Eso fue como trabajos de estudiantes. Y pero sí hay, digamos, publicaciones desarrolladas por José Vicente sobre la parte de José Vicente Rodríguez, que es un arqueólogo y antropólogo forense, antropólogo, que, que tiene varias publicaciones en torno a la zona y hay varias tesis. Entonces, yo creo que esas conclusiones, esa parte eh, de encontrar pues no solo el registro, sino la documentación de las piezas, es lo que tal vez nos queda un poco fallando y un poquito cojeando. Adicionalmente, noto que para la fase 2 y para la fase 3 tu participación ha sido baja, así hayamos hablado por Skype, no veo que hayas como retroalimentado los trabajos de tus compañeros ni nada de eso. Bueno, por los problemas de documentación y por los problemas de participación, yo te pongo 120 puntos. Entonces, de una vez, entonces, nos ponemos aquí 20, punto 90 y 120. Bueno, recuerda que cualquier problema que tengas, comentario, duda, no dudes en hacérmela llegar. Gracias.